discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Es una gran alegría en esta mañana poder venir delante de ustedes a saludarlos, a compartir este momento tan especial y precioso que el Señor nos ha regalado. Pero a veces no tenemos en cuenta lo que sucede en un día como hoy. Esta mañana alguien decía que hoy era un día muy especial. Y es especial porque están reunidos los hijos del Señor acá, su iglesia, pero también pero lo más especial de este día es que la presencia del Señor está aquí con nosotros. Y cantábamos que veíamos sentado en el trono a nuestro Dios, y a veces no podemos calcular lo que es ver al Señor. A veces ni nos detenemos a pensar lo que estamos diciendo. Es por eso que en esta mañana gloriosa, como acabábamos de cantar, los invito a que podamos abrir nuestras Biblias y leer el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Dice así la bendita palabra del Señor, y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 20. Ustedes les voy a rogar que con mucho entendimiento que el Señor les pueda dar, podamos estar atentos a la lectura y ustedes siguiéndola en sus Biblias. Versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 6. Vi un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. ¿Cuántos? 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuántos años? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuántos años? 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuántos? 1000 años. Amén. Padre, qué alegría, Señor, poder verte, Dios de Israel, en tu santo trono, Señor. ¿Cómo será esa mañana, Señor, que te veremos? Dios hermoso y poderoso Rey, que nos trajiste a este lugar, Señor, para contemplar la hermosura de tu santidad, Señor. Te pido que la palabra tuya, Señor, hoy llegue a cada corazón, Señor. Te pido que, como dices tú, que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que cumpla el propósito con el cual la enviaste, Señor. Somos una iglesia tibia, Señor. A veces, Señor, ni damos cuenta lo que cantamos, Señor. ¿Cómo será verte, esa felicidad, Señor, de verte en tu trono? Por eso te pido, Dios de Israel, en esta mañana, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, nos asista. Asista a mis amados hermanos, a tu iglesia, a tu amada iglesia, Señor, para confrontarnos con tu palabra, pero también para confortarnos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que me asistas, Señor, en esta palabra. Señor, porque estoy aterrado, Señor. Estoy temblando, Señor. ¿Cómo será esa mañana, ese día que veremos tu regreso, Señor? No podría explicar, Señor, este pasaje sin tu asistencia, Señor. Pero es una felicidad, Rey, y es un alivio poder estar aquí, sabiendo que tú vas a enseñar a tu iglesia, Señor. Asístenos en esta mañana, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. La hermana Paola decía, nos acababa de decir que esta maravillosa historia, la maravillosa historia de un rey que gobierna, un rey que es soberano. La maravillosa escritura gira en torno a ese rey, a un rey que gobierna, a un rey que es juez. Las escrituras giran en torno a un rey que maldice, a un rey que bendice. Las escrituras giran en torno a un rey que juzga, a un rey que salva.
pero también a un rey que rescata y que vuelve. Por eso en esta mañana, en el capítulo 20 de Apocalipsis, estamos llegando al fin del estudio o de la exposición Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también estamos llegando al fin de este tiempo. Por eso, aquí ya vemos cumplidas todas las promesas del Señor. Para aquí, tal vez ya no haya esperanza para nadie, o tal vez haya esperanza solamente para su iglesia. Aquí ya todo pasó y vamos a estar frente a un Dios que cumple sus promesas. He titulado la predicación de hoy, el sermón de hoy, la fidelidad del Señor, la fidelidad de un Dios todopoderoso, el gobernador, el que lo sustenta con su bendita palabra. Llegando al final podemos nosotros leer en el capítulo 20 vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, lo echó al abismo, aparecieron unos tronos, ¿vieron algo? ¿Qué es ese que se está moviendo? Los muertos vivieron. Es la resurrección y todo en un tiempo. Ese tiempo es 1000 años. El sermón lo vamos a tratar a medida que vayamos leyendo, pero saqué 3 puntos que creo que son importantes o que creo que son los adecuados para este momento y para este pasaje de las Escrituras. El primero, la fidelidad de Dios en cuanto a la decisión de la condena de Satanás. La fidelidad de Dios en cuanto a la decisión de condenar a Satanás. Lo segundo que podemos ver en este pasaje es la fidelidad de Dios en cuanto a los creyentes salvos. A los creyentes salvos de todos los tiempos, desde Génesis hasta este instante, hasta hoy, hasta este momento. Y en ese segundo punto también vemos la redención de la tierra. La fidelidad de Dios en cuanto a los creyentes salvos y la redención de la tierra. En el tercer punto que vamos a estar mirando es la fidelidad de Dios en cuanto a su promesa de resurrección. La fidelidad de Dios en cuanto a su promesa de resurrección. Miremos el versículo 4. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió a la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos estos 1000 años. Pero después va a ser desatado. Podemos ver en este versículo la fidelidad de Dios en cuanto al juicio de Satanás. Él envía
un ángel con las llaves del abismo y con una cadena para que tome preso a Satanás y lo envíe al abismo. Esta palabra abismo es la misma palabra que se encuentra en Génesis. En el griego es abiso. Este abismo en Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Para este momento, en el capítulo 20, si tal vez no hemos tenido en cuenta, para este momento la tierra está desordenada, porque ya sucedió la condenación de la gran ramera, la caída de Babilonia, ya vinieron las 7 plagas, ya dice en el capítulo 14, miré y aquí una nube blanca sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía una cabeza, una corona de oro. O sea, ya está preparado todas las señales para que venga el reino. Está desordenada y vacía porque vinieron ya las copas de ira. En el capítulo 17 está la condenación de la gran ramera. La gran ciudad ya fue deshecha. O sea, hay caos, hay destrucción. Ha sucedido la caída de la gran Babilonia. Y para algunos que se reunieron a pelear, algunas naciones se reunieron a pelear contra el Señor, que vimos que era el Armagedón, fueron destruidos. Para este momento ya todo está cumplido, hay destrucción en la tierra. Y para este momento, los impíos ya no están. Ya el Señor los hizo, dice en el Apocalipsis 19, que Él cogió la bestia y al profeta y lo lanzó al lago de fuego, pero a Satanás no. Satanás apenas aquí, en el capítulo 20, lo apresó y lo mandó al abismo. En Génesis dice que el abismo estaba cubierto por las tinieblas y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y que el Espíritu de Dios se movía por la faz de la tierra. O sea que había una oscuridad intensa en el abismo, a donde fue aquí enviado Satanás. ¿Por qué es una promesa cumplida? Porque si nosotros nos damos o recordamos que en Zacarías 3, Satanás estaba acusando al profeta Josué. Y el ángel de Jehová le dijo, Jehová te reprenda. Aquí vemos la fidelidad del Señor cumpliendo esa palabra. Vemos la fidelidad de Dios reprendiendo a Satanás. Aún no lo ha mandado al lago de fuego, eso viene después, pero aquí lo está reprendiendo porque el Señor es el único que tiene la autoridad de reprender a Satanás. Hay algunos movimientos carismáticos que reprenden a Satanás, que ellos mismos los encadenan y lo echan al fondo de la mar y lo pisotean, incluso lo pisotean. Pero acá nos enseña que solo el Señor tiene esa autoridad. También podemos ver Judas. En Judas también el ángel le dice, Jehová te reprenda. Y vemos el cumplimiento de esa palabra, que Jehová te reprenda, acá en este primer versículo, que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es la que atormentaba, acusaba y engañaba, pero también asesinaba a los moradores de la tierra, y lo ató por 1000 años. Entonces vimos aquí en el primer versículo, el primero, segundo y tercer versículo, que lo arrojó al abismo,
que la fidelidad del Señor está cumpliendo su palabra cuando lo envía al abismo. En el segundo punto, la fidelidad de Dios en cuanto a los creyentes salvos de todos los tiempos y también la redención de la tierra. Miremos el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, por los que habían adorado a la bestia, por los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amada iglesia, amados hermanos, para este momento, el plan de redención del Señor en la línea redentora ya está llegando a su final. En este momento de la historia bíblica ya está llegando a su final. Aquí es donde podemos ver todas las promesas cumplidas. Aquí es donde podemos ver todas las profecías dadas por los santos hombres del Señor cumplidas hasta el día de hoy, hasta este instante, en este mismo momento. Existe un tema que es de demasiada controversia. Aproximadamente desde 1800, desde el año 1800, hasta antes de los años 1800, no se predicaba. Y el tema que es importante, leímos que en siete versículos hay 6 veces una palabra, 1000 años. El tema de controversia sin decir que la palabra de Dios está errada, porque la palabra de Dios es inerrante. Sin decir eso, hay diferentes posturas. A esos 1000 años se les llama el milenio. Y las diferentes posturas es solo por interpretación. Hay cosas en la Biblia, hay palabras, hay tesoros escondidos que solo le pertenecen al Señor. No nos es dado a nosotros tener esa claridad o esa luz. Tal vez ni siquiera cuando estemos delante de Él las vamos a ver. Y el milenio es uno de los temas que viene a ese debate. Unos dicen que la venida del Señor va a suceder antes del milenio. Otros dicen que va a suceder en el milenio. Y hay otros que dicen que va a venir después de esos 1000 años. Y hay otros que dicen que no hay 1000 años, que no existen esos 1000 años. Como la intención de nosotros en esta mañana no es tomar una postura, sino mirar el mensaje del Señor, no lo vamos a estudiar, no lo vamos a definir. Vamos a ver lo que sucedió en esos 1000 años. Y en ese milenio nosotros no podemos pasar por alto esos 1000 años, porque esos 1000 años fueron los que fueron prometidos. Esos 1000 años eran los que el Señor, cuando le dijo a David que su trono
que su trono iba a tener una descendencia, en su trono iba a estar la descendencia y que alguien regiría desde el trono de David con justicia y con verdad. Este es el momento en el que el trono del Señor lo podemos ver. ¿En dónde? En los 1000 años, en el milenio. El Señor, en este momento, ya todo está cumplido, todo está preparado para que Cristo establezca su reino, el reino prometido a David. Vemos aquí la fidelidad de Dios cumpliendo cada palabra de los profetas. A él se le dijo que el trono de David, se sentaría el legislador, que su reino no tendrá fin. También podemos ver la fidelidad de Dios en la promesa de la redención. La promesa de la redención de la tierra. Porque el Señor, cuando vino por primera vez, cuando estuvo en la tierra, redimió a los seres humanos, a muchos. Él murió por muchos, por todos aquellos que creyeron, por todos aquellos que desde antes de la fundación están para la salvación. Pero la tierra aún no ha sido redimida, y es en estos 1000 años cuando la tierra es redimida. En Oseas 2:18 dice: en aquel tiempo haré en favor de ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Te desposaré conmigo en justicia y juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y en conocer a Jehová. Eso dice el Señor en Oseas. Y aquí vemos el cumplimiento, porque es en este momento que el Señor empieza a preparar la tierra para que esté el reinado de sus 1000 años. Por eso Él inició enviando a Satanás al abismo, quitarlo de su actuar. Ya no habrá pecado en el hombre incentivado por Satanás. Sí va a haber pecado, pero no incentivado por Satanás. También podemos ver que en Apocalipsis 20 está cumplida la promesa que está dada en Génesis 49:10. La dijo Jacob cuando llamó a sus hijos para que darles la bendición, pero en especial a uno, a Judá, porque de él vendría el rey. Miren lo que él le dijo a Judá. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Todos los pueblos se congregarán, no ante el rey Salomón, no ante David, sino ante el legislador que se llama Silo. Silo es uno de los nombres santos que se le atribuyen al Señor. Y a él se le congregarán todos los pueblos, todas las naciones. Nosotros podemos ver aquí el cumplimiento del Señor en cuanto a Génesis, que dice que los días servirán para meses, que los meses servirán para años y que los años servirán para siglos. En la escatología
el libro de Apocalipsis tiene un lenguaje escatológico, profético, pero también escatológico. La escatología es el estudio de los finales de los tiempos. Y para este estudio, los días se toman de 360, los años se toman de 360 días, días de 24 horas. ¿Por qué digo que días de 24 horas? Porque en la Biblia hay 4 clases de días. Un día, que es el día laboral, que es la mañana y la tarde. El Señor hizo y fue el día, fue la tarde y la mañana el primer día y fue la tarde y la mañana el segundo día. Ese es un día laboral. En la Biblia también vemos el día escatológico. El día escatológico es de 24 horas y comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. 24 horas. Está el día, al día escatológico también se le llama día sagrado. Y está también otro día que es el que la mayoría de las naciones de la tierra usa y es el día gregoriano. El día gregoriano comienza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche del otro día. Pero también hay un día que solo le corresponde a las divinidades, o sea, a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es el día milenial. Ese día milenial son 1000 años. Por eso el apóstol Pedro dijo, para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día, hablando de este día. Y aquí en el pasaje que estamos meditando en esta mañana, que es tan importante, esos 1000 años, que es el milenio del reinado del Señor, solo 1000 años. ¿Por qué solo 1000 años? Porque es la preparación para entrar al séptimo día, que nos explicaba el pastor en el capítulo 19. Entrar al reposo. El día séptimo es el día del reposo y aquí en estos 1000 años se está preparando al pueblo, a la nación, a los escogidos, a su iglesia, para que entren a ese reposo. Y ustedes entrarán en mi reposo. ¿Cuál es el reposo? La eternidad. Aquí los está preparando para la eternidad. Por eso nosotros no podemos decir que estos 1000 años son años espirituales o que son simbólicos. Estos 1000 años son 1000 años cada año de 360 días. En el milenio no solamente se habla acá en Apocalipsis 20, este es el cumplimiento de algo que fue profetizado, dicho por Dios en las palabras de Isaías. Eso está en el capítulo 65. Los versículos del 20 al 25. Dice así Isaías: no habrá allí niño que muere de pocos días, ni viejo que sus días se cumpla, porque el niño, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, así serán los días de mi pueblo, dice el Señor. Y mis escogidos, disfrutarán la obra de sus manos, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje benditos de Jehová, y
sus descendientes también irán con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados, ambos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Esto cuándo va a suceder? En los 1000 años. Esto sucede en los 1000 años. Y aquí vemos el cumplimiento. En estos 1000 años vemos el cumplimiento o cumplidas las promesas del Señor cuando habló a través de Isaías, perdón. Este tiempo milenial es importante porque tiene relación con todos los actores que acabamos de ver. Tiene relación con Satanás. En este tiempo tiene relación con Satanás porque vemos el cumplimiento del Señor que lo encadena y lo envía al abismo. No al lago de fuego, al abismo. No es lo mismo el lago de fuego que el abismo. No es lo mismo Seol y no es lo mismo tampoco el Hades. El abismo es un lugar que fue preparado solo para los demonios y allí dejaron a Satanás. El milenio tiene relación con Satanás porque en ese momento es cuando fue encadenado. Tiene relación con Jesucristo, porque Jesucristo es el heredero del trono de David. Él es el verdadero rey. Él es el único rey. Él es el único legislador. El milenio tiene relación con el hombre. Con relación con el hombre en las promesas que le dio a Israel. Y aquí vemos el cumplimiento de todos los pactos. Por eso en Apocalipsis 20 estamos llegando al clímax de la línea redentora, porque aquí ya se cumple, aquí en la relación del milenio con el hombre, con Israel, como nación se cumplen todos los pactos. Está el pacto adánico, abrámico, el pacto noético de Noé, está el pacto mosaico y está el nuevo pacto. También el milenio es tan importante entenderlo porque tiene relación con la iglesia. Tiene relación con la iglesia en el reinado con Cristo. La iglesia va a reinar con Cristo y es aquí donde se quita la maldición de Génesis 3. Maldito será la tierra por tu causa. Con el sudor de tu frente trabajarás para comer el pan. Con dolores de parto a la serpiente la maldijo. Aquí se quita todas las maldiciones de la tierra. También tiene importancia el milenio porque tiene una relación con los mártires de la tribulación. Con los mártires de la tribulación. Eso es importante que lo podamos tener en cuenta. Que el milenio tiene una relación con los mártires de la tribulación. Los mártires de la tribulación. Porque es aquí donde sucede un milagro que se llama la resurrección. Aquí son resucitados todos los que murieron en Cristo. Todos los que murieron en Cristo. Y es aquí donde hay más relevancia para nosotros, para su iglesia. La resurrección. Y es aquí donde termina la primera
etapa de nosotros en la tierra. Aquí termina, en la resurrección. Vemos la fidelidad del Señor en sus palabras o en el cumplimiento de las promesas. Esta mañana veíamos en Mateo: bienaventurados los que por mi causa son vituperados y perseguidos. Aquí podemos ver el cumplimiento de esa promesa. Es la resurrección de todos los mártires, desde Génesis hasta el día de hoy. Porque, como decía el hermano Wilfredo, en este momento hay muchos que están siendo decapitados, torturados. Aquí existe la resurrección. La creación gime, y es acá, a una, dice el apóstol Pablo. La creación gime a una, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Toda la creación, todos los seres, los animales, nosotros gemimos, esperando la manifestación gloriosa de Cristo. Y cantábamos que Él está sentado allí en el trono. Y es en este preciso momento donde vemos la manifestación de Cristo. Esa es la manifestación que estamos esperando nosotros. El milenio es el retorno del hombre al Edén. ¿Cómo el retorno al Edén? En su estado de inocencia. Porque los que vamos a estar, los que van a estar en esa resurrección, van a estar en un estado de inocencia. El milenio es el momento en que el hombre vuelve a su estado de inocencia. Eso lo dijo el apóstol Lucas, no el apóstol, sino Lucas en Hechos 3:21. Lucas 3:21. El milenio es importantísimo porque entenderlo nos da la respuesta que hay en Mateo 6:10. Cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, venga a nosotros tu reino. Y es este el momento que el reino de los cielos se acerca y se viene para nosotros. Este es el cumplimiento de esa oración. Venga a nosotros tu reino. El milenio es la entrada al día de reposo, al descanso, en el sentido de que ya no va a haber trabajo de redención. Porque ahí ya ha empezado la redención, o sea, ya vamos a disfrutar, más bien a gozaos de la redención. Es el cumplimiento de todos los pactos con Israel y es el momento en el que se cumple el reinado del Rey justo, Cristo, que es el único Rey justo y va a gobernar la teocracia. No es la democracia, no es el socialismo, no es el comunismo, los mejores gobiernos, sino es la teocracia, la monarquía teocrática, que es el rey reinando, el rey juzgando, el rey gobernando. El milenio es la liberación de toda la creación. Es la liberación de toda la creación. Es un reino de santos. El Señor dijo en su palabra a través del apóstol Pablo: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. En Apocalipsis 5:10 dice: y nos hace
hecho reyes y sacerdotes. Y es acá donde vemos el cumplimiento de esa promesa, el cumplimiento de esa palabra, que vamos a reinar con Él y que nos hace reyes y sacerdotes. Es en este momento. Lo pudimos leer. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. En el milenio no va a haber diablo, y es la demostración universal de que, de parte del Señor, de que el hombre puede vivir sin pecado. Es allí en el milenio donde se puede experimentar que nosotros podemos vivir sin pecado. Y Él lo anunció cuando el mismo Dios le dijo a Caín, he aquí el pecado está a la puerta, pero con todo eso tú estarás por encima de ese pecado. En otras palabras, tú decides pecar. Y es aquí en el milenio donde el hombre tiene esa libertad. ¿Por qué? Porque ya no hay un diablo, ya no hay un Satanás que lo engañe, que lo incite a pecar. Y este milenio es donde es la demostración que el hombre no puede pecar. También en el milenio se cumple la palabra de Dios dada en Ezequiel. La palabra dice, el alma que pecare, esa alma morirá. Inmediato, apenas peque, va a morir. ¿Cómo lo comprobamos? Porque el Señor Jesucristo le habló a la creación, le dijo a Adán y Eva, le dijo, el día que comieres, ese día morirás. Y es en el milenio donde esa palabra del Señor se cumple. El día que coman, el día que pequen, ese mismo día mueren. Y luego esperan el juicio. Es en el milenio donde va a suceder eso. Acá las personas, en el milenio las personas que pequen mueren y van a esperar el juicio. Y el juicio es para ser enviados al lago de fuego. Y aquí es donde dice la segunda muerte. Allí sucede la segunda muerte. Esto con lo más importante para nosotros y que es el mensaje que el Señor quiere que hoy tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, nos lleva a nuestro tercer punto, que es la fidelidad de Dios en cuanto a la promesa de resurrección. La fidelidad de Dios en cuanto a la promesa de resurrección. Versículos 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Note lo que dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y es aquí donde podemos ver la fidelidad de Dios con su pueblo, con su iglesia. La resurrección.
Nuevamente volvemos aquí a un tema que igual no es porque las escrituras estén erradas, sino es un tema de interpretación. Aquí hay un tema que lo hemos escuchado todos desde que conocimos del Señor hasta el día de hoy, y ese tema es el arrebatamiento. Aquí, a esta altura, en el capítulo 20 de Apocalipsis, ya ha sucedido. Y no es que lo hayamos pasado por alto, sí lo vimos, pero no. El predicador fue muy inteligente porque no se metió no en ese lío, sino en ese debate. Simplemente, y el Señor está bien porque el Señor nos llevó a las bodas del Cordero. El arrebatamiento. Hay también tres posturas. Una es que el Señor va a llamar a su iglesia cuando estén en la tribulación. Hay otra postura que dice que el Señor va a llamar, a arrebatar, a raptar a su iglesia después de la tribulación y de la gran tribulación. Y hay otra postura que dice que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Pero acá, como no es nuestro propósito en esta mañana ni nuestra meditación, solo vamos a entender que la iglesia en ese tiempo, en el milenio, fue arrebatada. Fue llevada ¿a dónde? A la cena de las bodas del Cordero. Fue llevada a la cena de las bodas del Cordero. ¿Para qué? Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Esa es la iglesia, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, y esta es la primera resurrección. ¿De qué muertos se está hablando acá? De los que no conocieron al Señor, de los que no se arrepintieron, de los que no le creyeron al Señor, de los impíos, de todos los que hacen iniquidad, de los borrachos, de los adúlteros, de los afeminados, de los fornicarios, los mentirosos y todos los que hacen cualquier tipo de iniquidad. Ellos son los otros que dice aquí que los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años, porque después de los 1000 años es cuando llega la segunda resurrección, que todos van a resucitar para estar delante del Señor, listos para ser unos enviados al lago de fuego, pero otros a pasar al día séptimo, que es a la eternidad con el Señor. Y son solo 1000 años de reinado, porque después ya no se necesita un reinado. Ya no se necesita, en la eternidad con Dios, ya no se va a necesitar un reinado, ya no va a haber pecado, porque todos son limpios. Entonces, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Cómo podemos comprobar o cómo el Señor nos habla de que la iglesia va a resucitar? En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos 13 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo, ¿qué hacen? Resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Está hablando de la resurrección, está hablando de este momento, está hablando de Apocalipsis 20. Aquí, ¿quiénes se sentaron en el trono? Aquí podemos ver que son todos los que, en el trono no, en los tronos que el Señor les dio la facultad para gobernar y para reinar y para estar aquí reinando. Entonces, el Señor viene, resucita a los que murieron, los llama a las bodas, están con Él en las bodas. Luego el apóstol Juan ve que ellos se sentaron en unos tronos, y aquí ya sucedió la resurrección, porque Él los llamó. Pero tiene un orden la resurrección. ¿Cuál es el orden de la resurrección? Las primicias, Jesucristo. Él es las primicias. Él resucitará primero. Luego resucitarán los que murieron en Cristo, las personas que han sido destinadas a salvación desde antes de la fundación del mundo. Ellos van a resucitar después de que Cristo resucitó. O sea, Cristo ya resucitó, ahora resucitan ellos, y luego ahí sí llama a los que están vivos para que entren por esos 1000 años en esa tierra. Y allí dice que durante esos 1000 años, ¿recuerdan una pregunta que le hicieron al Señor? Que le dijeron, y después de la resurrección o en la resurrección, esa señora que se casó con 5 personas, ¿de quién va a ser el esposo? Y Él les dijo, vosotros desconocéis la palabra, porque allí no va a haber casamiento, ni se va a dar en casamiento. ¿Quiénes? Los que son resucitados. Pero los otros que dijo el apóstol que van a estar vivos, ellos sí van a procrear, y ellos van a crear naciones, y esas naciones son las que van a estar adorando, sirviendo al Señor, pero también van a haber personas que pequen, y en ese momento van a morir, y ellos con el resto de muertos que hay en ese momento, hasta esos momentos, hasta esos 1000 años, van a resucitar. Esa es la segunda resurrección. La primera resurrección fueron los que murieron en Cristo. Por eso el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque ya los de la segunda resurrección no van a ir a vida eterna con el Señor.
Vemos el cumplimiento de la palabra del Señor en el capítulo 12 de Daniel. El capítulo 12 de Daniel dice que en aquel día, no dice el día, da muestras de cuándo, pero no dice el día exacto. Hay señales de cuándo va a suceder eso. El Señor Jesucristo mismo enseñó y dijo las señales. Nación se levantará contra nación, habrán terremotos, vendrán falsos profetas, falsos cristos. El enemigo estará en su casa. Pero del arrebatamiento no se sabe. ¿Qué dijo él de ese día? ¿Qué dijo él de que eso iba a suceder? Dice, nadie lo sabe, yo no lo sé, ni los ángeles, solo mi Padre. Solo les digo que eso va a suceder en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuál fue la instrucción del Señor en ese momento o para ese momento o para que disfrutemos de esa primera resurrección? ¿Qué fue lo que él enseñó? Él dijo, estén preparados, estén preparados, estén preparados. Porque ese momento nadie sabe en cuándo suceda. Puede suceder ahorita mismo. Tal vez ya haya sucedido. Tal vez suceda cuando salgamos por acá. Tal vez suceda cuando estemos orando. Estén preparados. Porque bienaventurado y santo el que tiene la primera resurrección. Y es ahí donde se cumple el sermón del monte. Bienaventurados, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados. Todos ellos aquí son bienaventurados. Ese es el galardón que el Señor les da, la resurrección para que reinen con Él durante 1000 años. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Habíamos hablado de Daniel, ¿cierto? Del capítulo 12. Nosotros no podemos leer Apocalipsis y entenderlo si no leemos y entendemos Daniel. El capítulo 12 de Daniel dice una verdad que para algunos es aterradora, bueno, para todos. Y es que en ese día, ¿cuál día? El día del Señor. El día del Señor no es hoy. Cuando la palabra de Dios nos dice el día del Señor, no es el día que resucitó el Señor. El día del Señor es el día de la ira del Señor, el día grande y terrible. Ese es el día del Señor. Y el profeta Daniel dice en el capítulo 12, dice, y en aquel día serán llamados todos, hablando de la resurrección, y unos van a despertar para la vida eterna, pero otros van a despertar para la condenación eterna. El mensaje del Señor en esta mañana es que estemos preparados, que estemos atentos. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Cristo no solamente vivió la ley, la cumplió toda para este momento, para reinar. No solamente murió, no solamente fue crucificado, sino que también Cristo resucitó como primicias. Y recuerden la promesa que Él hizo, que si Él resucitaría, los que lo siguen también van a resucitar juntamente con Él. Y Él resucitó primero y Él dijo que iba a preparar morada para todos. Cuando Él venga
mostrando su poder y su gloria. Cuando Él llame a resurrección a su iglesia, a su pueblo, cuando estemos reinando con Él, estaremos siendo preparados para la eternidad con nuestro Dios, donde dice el profeta Isaías, y vi unos nuevos cielos y una nueva tierra. Allí no habrá llanto ni dolor, allí no habrá pecado, allí no existirá la maldición, y estaremos con Él por la eternidad. Amados hermanos, la palabra de Dios no es un compendio teológico. La palabra de Dios es un llamado a que estemos preparados. Es un llamado a que vivamos en arrepentimiento. Tal vez hemos estado viviendo vidas tibias y Él dice que el tibio lo vomitará de su boca. Tal vez hemos estado viviendo una vida liviana, donde no nos importa si pecamos o no pecamos, donde creemos que tenemos tiempo para arrepentirnos. Pero en mis brazos he visto muchas personas morir, entre esas mi mamá. He tenido la oportunidad de ir a cientos de velorios, donde el Señor podemos ver que dice que si nosotros callamos, las piedras hablan, donde el muerto habla, donde ese féretro está hablando y dice, un día estarás también acá, donde ese muerto está diciendo, estén preparados, porque un día van a estar acá. Un día van a ser llamados. Todos vamos a morir. La pregunta es, ¿estamos preparados? El Señor Jesucristo en una de sus parábolas dijo, arréglense con el juez antes de que estén delante de él, porque si no va a ser muy tarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias porque nos das la oportunidad hoy de venir delante de ti a cuentas, Señor. Perdona toda nuestra maldad, perdona todos nuestros pecados, Señor. Tal vez sea hoy ese día. Tal vez sea hoy ese día de llamado. Padre Santo, somos tan tibios, Señor. Somos tan sordos, Señor, al llamado que tú nos haces en esta mañana, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que estemos a cuentas, pero no nos importa, Señor, porque creemos que tenemos el cielo ganado, Señor. Pero en aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Dices tú en tu palabra, yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad. No crea que por ir a la iglesia tienes la salvación. No crea que por leer la Biblia tienes la salvación. No crea, hermano, hermana, no crea que por venir con una Biblia debajo del brazo tienes la salvación. No crea que porque Cristo murió en la cruz del Calvario tienes la salvación.
Sí, Él murió, Él pagó el precio, pero tenemos una responsabilidad y es venir delante de Él en arrepentimiento y vivir una vida conforme al arrepentimiento, con el único propósito de estar allí en la primera resurrección con el Señor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque en la segunda muerte no tendrá la potestad sobre estos, sobre la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y hoy queremos aferrarnos, Señor, a esa resurrección, a esa vida. El que oye mi palabra, dice el Señor, el que oye mi palabra ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y la cree, ha pasado de muerte a vida. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu iglesia, y creemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que cumple el propósito con el que tú la enviaste. En Cristo Jesús, amén y amén. Fieles discípulos de Cristo que al reino